función buscar v, muy bien, esa función había partido de utilizar un código. Habíamos validado en esta celda códigos de la hoja auxiliar donde tenemos los valores. Bien, al momento de cambiar, cambiaban también aquí los datos. Bien, se les indicó a nivel de lo que es fórmula, bien, a nivel de lo que es fórmula, ¿cuál fue la principal variación? Si bien nosotros aquí observamos buscar v, C6 es la celda del código, data sub-01 es el área de datos con la cual trabajamos, bien, y el numerito 2 es lo que cambiaba, ¿no? El numerito 2 es lo que cambiaba. Si nosotros, en este caso, revisamos, mira, aquí tengo el numerito 3, debajo tengo el numerito 4, debajo tengo el numerito 5. Se había indicado también, no siempre que ustedes van a trabajar, no siempre, les van a pedir todos los valores. Por ejemplo, yo de la zona llamada data 1, bien, de la zona llamada data 1, parto en el código que sería la columna 1 y luego tengo las columnas 2, 3, 4 y 5. Para el ejercicio se ha pedido que ustedes usen todas en un orden correlativo, 2, 3, 4, 5, pero no necesariamente se trabajaría de esa manera en ejercicios en general. De repente te podrían pedir, dame solo la descripción y dime también cuál es la presentación, columnas 2 y 5, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ese fue el ejercicio que habíamos desarrollado hasta la sesión anterior. Y vamos el día de hoy también a desarrollar lo que es el buscar H. Bien, el buscar H es un complemento. Se van a dar cuenta aquí que nosotros vamos a reiterar algunos pasos, sobre todo en lo que es validación de un código, en elaboración de la fórmula también, pero lo que vamos a aprender es a usar nombres de rango, ¿ya? Entonces, bajo esta retroalimentación vamos a ir a la hoja llamada data02, ¿ya? Vamos a ir a la hoja llamada data02, ¿correcto? Si se acuerdan de la parte teórica que se les pudo mencionar, esta área de datos, mira, ¿no? Esta área de datos, ¿es o no es para usar el buscar H? A ver, ¿es o no es para usar el buscar H? Sí lo es, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos cabeceras, ¿dónde? Cabeceras al costado izquierdo, ¿sí? Cabeceras al costado izquierdo. Entonces, en este caso, ¿ya? En este caso, cuando tengas cabeceras a este costado, de frente ustedes piensan, esto si es una búsqueda, debe ser un buscar H. Bien, ahora, vamos primero, ubícate en cualquier celda, en la hoja data 02, ubícate en cualquier celda. Y posibilidades, ¿ya? Van a presionar ustedes combinaciones de teclas. Podrías valerte de control con la letra E. Podrías valerte de control y el asterisco. O si estamos trabajando con una laptop, control shift y el asterisco. Cualquiera de las tres opciones, ¿cuál va a ser el efecto? Que se pueda seleccionar toda esta área de trabajo de manera mucho más rápida, sin utilizar un arrastre. Utilizar arrastres está bien, pero cuando tienes celdas específicas, cuando tenemos áreas de datos muy pequeñas, pero lo probable es que en el trabajo real tengamos hojas con bastantes registros. No 10, no 15, no 20. Hablemos de por lo menos unos 1000, 2000 o más registros, ¿correcto? Entonces, cuando es laptop, puede funcionarte control asterisco si es que tienes a la mano teclado numérico en tu laptop. Si es que no, tienes que presionar control shift asterisco. Bien, entonces mira, yo pruebo las tres en una celda de esta área, control letra E, selecciona todo.
en una celda de esta área, para mi caso, me conviene el control shift asterisco porque en mi máquina yo no tengo teclado numérico. Muy bien. Si ustedes tienen teclado numérico, si es que alguien está en una máquina estacionaria, pruebe control asterisco también y verifique que se selecciona todo el área. Bien. A ver, probemos por favor y me indican si han seleccionado el área de datos. ¿Cuál es tu pregunta, Edwin? Ya está Milton, Martín, José, correcto. Muy bien, entonces acuérdense de esa selección para hacerlo de manera rápida. Control letra E, control asterisco o nos adecuamos a la máquina control shift asterisco dependiendo sea el caso. Ahora, van a fijarse ustedes donde yo estoy haciendo un recuadro de color morado. Una vez que tenemos la selección, vamos a fijarnos en esta zona. Bien, donde probablemente diga B de bueno 2. O si estás en una celda diferente, has presionado control letra E, por ejemplo, puede decir otra letra con un número, pero lo importante es que sea una celda que haga referencia pues al área de datos completa, ¿no? Entonces lo que van a hacer es borrar esa celda, letra número, lo van a borrar y van a escribir aquí base subguión H. Bien, base subguión H. Y presionan Enter. ¿Ya? Base subguión H y presionan Enter. ¿Para qué, profesor? Para que esta zona, esta área de datos ahora tenga un nombre. ¿Ya? Para que esta zona o área de datos tenga un nombre. Y cuando hagamos la fórmula, la podamos llamar sin ningún problema, sin estar retrocediendo a la hoja, porque el ejercicio en sí se va a desarrollar en la última hoja, aplicación buscar H. Si yo quiero acceder a los datos que están en data 2, al momento de hacer la fórmula tendría que retroceder. Eso es lo que quiero evitar. Muy bien. Para verificar si este rango lo han creado bien, miren, aquí hay una flechita, desplieguen la flechita y por ahora debemos tener este nombre más los dos que ya existían de la sesión anterior, les compartí el libro con estos dos. Muy bien. Incluso, si ustedes marcan una celda fuera dentro de esta hoja y vuelven a marcar el rango, se va automáticamente a seleccionar toda la zona. Muy bien, entonces indíquenme si ya tienen el nombre de rango creado. Esto es un nombre de rango. Un nombre que se le asigna a un área de datos. Bien, ya está Diego, muy bien. Marsh, listo. Partimos de ello en nombrar. Y mira, también un segundo paso previo. Yo voy a usar los códigos, pero en este caso vamos a tener en cuenta el siguiente método. Control más Shift más la direccional hacia tu lado derecho. Bien, ¿por qué razón? Así como hemos seleccionado de manera rápida todo el área de datos, también necesitamos todos los códigos. Imagínense que yo tenga 5000 códigos. Hacer una selección manual me va a demorar tiempo. Entonces, partiendo del primer código, ¿ya? Partiendo del primer código, vamos a usar nosotros esta combinación de teclas. Control Shift direccional hacia la derecha. ¿Para qué? Para seleccionar del primer al último código. Miren, me ubico en el primer código, Control Shift direccional hacia mi derecha. Selecciono hasta el último código. Bien, me ubico en el primero, presiono Control Shift o mayús direccional hacia la derecha, todos los códigos seleccionados. Y una vez que los seleccionen, igualmente vamos a darles nombre. En el cuadro de nombres, por ejemplo, yo le voy a colocar códigos subguión H. Enter. En códigos subguión H y presiono Enter. Una recomendación.
En este cuadro de nombres, ustedes no pueden ingresar espacios. Ya, no pueden ingresar espacios. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque el hecho de colocar un espacio y al final presionar Enter, te va a devolver un error. El espacio no es un carácter válido cuando nosotros elaboramos nombres de rango. Muy bien. Entonces, me indican a ver si desplegan flechita. Miren, tengo base H, todo el área, y códigos H, del primer al último código. ¿Sí? A ver, me indican si tenemos los dos. Ya está Milton, Diego, Esmeralda, muy bien. Van manitos arriba, muy bien. Excelente. Para los códigos te ubicas en el primero y presionas Control Shift direccional hacia tu derecha. Si fuese una zona de datos buscar V donde las cabeceras están arriba, tendrías que hacer una selección con flecha hacia abajo. Lo que se está tratando de evitar es manualmente hacer un arrastre y seleccionar. ¿Por qué? Porque la tendencia es que trabajen con gran cantidad de valores. Muy bien. Y para verificar, se está indicando en el cuadro de nombres base H, códigos H que ustedes seleccionen y van a fijarse que también se van a pintar de un color definido, plomizo, para poder trabajar. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Edwin? Bien. Estamos trabajando todavía con el archivo de la sesión anterior y estamos haciendo el ejercicio entre la data 02, preparándonos para luego, cuando esta ya está completo, solo necesitamos esas dos cosas y ahora vamos a ir a lo que es al ejercicio de aplicación aquí. Muy bien, vamos a ir a aplicación buscar H. Y aquí en realidad empezaría el uso para función. Mira, primer detalle, hay un código. Aquí vamos a validar el código como lo hemos hecho en la hoja del buscar V. Y luego tienes la descripción y la presentación. Solamente tienes dos valores aquí. Si yo veo por un momento la data 2, el código sería la fila número 1. ¿Sí? Partimos del código, esta es la fila número 1. Descripción, la fila número 2. Concentración, la 3. Forma farmacéutica, la 4. Y la presentación, la 5. Son 5 filas. De acuerdo a lo que aquí me pide, mira, descripción y presentación, ¿qué número serían? Descripción y presentación, son 5 filas. La descripción y la presentación, ¿qué número serían? A ver si me indica. Por ahí me ponen la 2 y la 3. A ver, miren, si yo aquí veo bien, 1 y 2, profe. 1 y 2 serían el código y la descripción, 1 y 2. Entonces, no me pide ello. Me está 2 y pidiendo 5. la 2 y la 5, descripción y la presentación, ¿no? Fila 2 y la fila 5. Como les decía, no es tal cual el ejercicio anterior del buscar V que te puedan pedir todos los datos, que sería una alternativa, o también que te pidan algunos de los valores. Por eso ustedes tienen que contar, sea buscar V o buscar H, si es en el buscar V, en qué columna está el valor que te está pidiendo trabajar. Si es el buscar H, en qué fila está pidiéndote trabajar. Bien, entonces, vamos primero a realizar este código, ¿ya? Para que se acuerden cómo hacíamos la validación del código. Teníamos que ir aquí por la ficha datos, ¿sí? Teníamos que ir por la ficha datos. En la ficha datos trabajábamos el grupo herramientas de datos, la opción que tiene el check y el redondito.
Muy bien, hay una flecha a su derecha, pero esa flecha no la vamos a trabajar por ahora. Muy bien, no la vamos a trabajar por ahora. Simplemente damos clic entonces en el iconito y me indican si tienen la ventana de validación de datos. ¿Sí? Clic en el iconito, check redondito, me indican si están mirando la ventana de validación de datos. ¿En qué celda, profesor? Hemos indicado, tienes que estar en la celda del código. ¿Sí? En la celda del código. Y si recuerdan, a ver, ¿no? De la sesión anterior, en permitir, ¿qué le poníamos? Muy bien, Maribel, lista, correcto. Y en el origen, ya, en el origen, ¿qué le vamos a colocar? Ya, la data 1, en este caso la data 1 asociaba con el buscar V. En este caso la data 2 es la que se asocia con esta hoja. Y el nombre que le he puesto a los códigos, muy bien, los códigos H. Código subguión H. ¿Listo? Código subguión H. Algo que me falte, a ver, si recuerdan también algo que me falte, algo importante. El igual. Muy bien, excelente, el igual. Pero el igual, profesor, usted está al final de la cadena. No retroceden con direccionales. La flecha hacia atrás me refiero. ¿Por qué? Porque te jala celdas, mira, jala celdas. Entonces, por eso aquí, cuando tengas que ponerte hacia adelante, hacia atrás, con tu mouse. ¿Ya? Con tu mouse. Le aumento el igual. Le aumento el igual. Y le indico aceptar. Listo. Ahora ya tengo todos los códigos aquí. Muy bien. Profesor, me ha salido todavía códigos H. Significa que no le has puesto el igual. Y eso es una variante al momento de hacer listas. ¿Ya? Eso es una variante al momento de hacer listas. Se llama una lista manual. Entonces, por ahora, solución, en la validación, si no le han puesto códigos H, el nombre, si han usado algún otro, pero es el mismo sector, el mismo rango, no hay problema, pueden seguirlo trabajando, ¿ya? Entonces, lo arreglo, ahí está con el igual y listo. Al menos el primer código seleccionado, ¿ya? Al menos el primer código seleccionado. Muy bien. A ver, indíquenme si funciona su validación, por favor. ¿Sí? ¿Funciona su validación? Muy bien. De todas maneras, para refuerzos también recuerden en plataforma están las grabaciones de clase, entonces eso también nos puede ayudar. Bien. Entonces, a ver. Ahora, miren, ¿cómo hacemos la función? La voy a editar en esta propia celda. ¿Por qué? Es una celda grande, tengo suficiente espacio. Bien, entonces aquí le digo igual buscar H. ¿Qué cosa voy a buscar? El código, coma o punto y coma, dependiendo sus máquinas. ¿Ya? Coma o punto y coma, dependiendo sus máquinas. ¿Dónde voy a buscar ese código? Lo debo buscar, le había puesto por nombre base H. ¿Sí? Base H. Dependiendo las versiones de Office que ustedes tengan, miren el icono para mi nombre de rango, ya el icono para mi nombre de rango, en este caso es como una cuadrícula. No sea raro que en otras versiones de Office ustedes tengan para el nombre de rango un icono tipo una etiquetita de color amarillo. Muy bien. Entonces puedes completarlo con un doble clic o con la tecla Tab para no escribirlo completo. Y ahí se dan cuenta, no tengo que retroceder a una hoja previa para poder llamar a este rango. Simplemente, estando en esta hoja, lo llamo.
Indicador de filas, habíamos dicho la 2 y la 5, ¿no? Entonces viene la 2 como punto y coma. Igualmente, habíamos mencionado, ¿no? En esta parte del rango del ordenado, dos posibles elementos, un verdadero o un falso. Bien, un verdadero o un falso. ¿Cuál de los dos era más conveniente? ¿Cuál de los dos era más conveniente? En este caso, el uso de un falso, que dice acá coincidencia exacta. Y en lo que es tiempo de trabajo real, esto es lo que nos ayuda bastante, coincidencia exacta. Lo que realmente está dentro de tu tabla o dentro de tu área de datos. Muy bien, entonces les voy a compartir esta primera fórmula, ¿ya? Les voy a compartir esta primera fórmula para que ustedes también la puedan llevar a cabo. Muy bien. Entre tanto, si es que al momento yo de utilizar la validación, aquí he colocado un nombre y al poner aceptar me ha dicho que no encuentra, significa que el nombre que han dado no es correcto. Para ello, vuelvan a desplegar el cuadro de nombres y verifiquen el nombre que han colocado. Muy bien, verifiquen el nombre que han colocado. Literalmente ahí es un error porque no encuentra el rango al cual tratan de llamar. Entonces, al desplegar aquí en el cuadro de nombres, se tuvo la base H y los códigos H. Vean cómo lo han escrito, para el momento de ingresar aquí y llenar lo que es el origen, les pueda funcionar adecuadamente. Bien. A ver, funcionó este primero. Por ejemplo, para el primer código, 00143, me dice la descripción aciclovir. Lo voy a centrar. Y voy a repetir la fórmula debajo. Mira, le voy a decir igual buscar H, que busco el código. ¿Dónde lo busco? En la base H. ¿Qué indicador de filas o en qué fila estaba el valor? En la 5, muy bien. Y luego, ese falso, ¿recuerdan ustedes con qué número se asociaba? ¿Qué podíamos colocar también? Correcto, el 0, ¿no? El 0. Muy bien, entonces mira, la fórmula es exactamente igual. Voy a centrar el valor. Profesor, le salió mal porque acá hay un guión. Eso no significa que esté mal. Probablemente no hay un valor. Muy bien, entonces en este caso, la fórmula es exactamente igual que la primera. Busco el código donde en la base H, en base a qué columna, la segunda, falso, porque es coincidencia exacta, lo que realmente está en la zona o área de datos. Entre tanto, la segunda, simplemente lo que le cambié fue el número. El número 5. Pero no entiendo por qué, profesor, le cambia el número. Le cambio el número porque en mi área de datos, literalmente, pues, la posición de fila 2 era descripción y la posición de fila 5 era la presentación. Por eso le cambio el número. Y si cambian de código, bien, si ustedes cambian de código, el que ustedes gusten, se van a dar cuenta también cómo se hace este resumen. ¿Listo? Entonces, tienen ahí la fórmula de la primera ubicación. En la segunda es exactamente igual, salvo que le cambiamos el número 5. Y yo le he puesto el 0. A mí como usuario, me agrada mucho más cuando uso funciones de búsqueda, más allá de buscar V o buscar H, utilizar los ceros. Coincidencia exacta. Me agrada más. Porque es mi forma de trabajo como usuario. Pero en ambos casos, ustedes pueden darse cuenta que funciona sin ningún problema. Bien, la primera fila se reitera, la fórmula la tienen en el chat. Se está utilizando el mismo código en las dos. La validación del código ha sido datos desde herramientas
de datos la validación de tipo lista y se ha colocado el nombre de rango que se había asignado. En este caso es códigos H. Si ustedes le han puesto otro nombre, ya, si ustedes le han puesto otro nombre, entonces tienen que considerar ese nombre. Ojo, yo no puedo aquí, cuando voy a poner un código, si ustedes están utilizando, profesor, yo le he puesto la base H, si ustedes le ponen la base H, no puedes colocar en este caso toda un área de datos dentro de una lista. Eso es imposible. Muy bien, toda un área de datos no se puede colocar en una lista. Por eso lo que se está llamando aquí, ¿quién es? Se está llamando no a la base completa, aquí se está llamando solamente a los códigos. Los códigos son una sola columna. Y al colocarle los códigos sin ningún problema, debe jalar la lista. Bien, por ahora la ejemplificación que se está mencionando aquí es básicamente en base de los datos que se tiene, el 2 y el 5, que se podía ampliar, que podrían aumentar los otros dos valores que forman parte del área, podría ser. Muy bien, podría ser. ¿Listo? Entonces prueben cambiando de código e indíquenme si ya lo tienen trabajando. La fórmula de ambos casos, descripción y lo que es presentación, es igual. Para administración de nombres de rango, ustedes van por la ficha fórmulas, ¿ya? Ustedes van por la ficha fórmulas y van a encontrar un grupo llamado nombres definidos, ¿ya? Nombres definidos. Y dentro de este grupo, ¿ya? Dentro de este grupo, ustedes van a encontrar una opción llamada administrador de nombres. Incluso aquí, si se acercan, les dice un método por teclado, control F3. Muy bien, les menciono un método por teclado, control F3. Muy bien, entonces si ustedes ingresan aquí, o el método por teclado de repente lo ponen en funcionamiento, como ustedes gusten, van a observar en este caso los nombres de rango que han creado y algunas descripciones adicionales. Entonces, con los botones que están en la parte superior, podríamos modificar quizás, o podríamos también eliminar. Sobre todo, si me he equivocado en el nombre que he asignado, entonces busca, si te equivocaste con la base H, elimínalo, te va a mencionar, estás seguro que deseas borrarlo. Si aceptas, lo va a borrar y puedes volverlo a utilizar, lo puedes volver a, con el mismo nombre, seleccionar y trabajar adecuadamente. Eso tiene que verificar quien tiene problemas aquí al momento de tratar de llamar para colocar el código, los nombres de rango que ha utilizado. Bien. Reitero, Edwin, tienes levantada tu mano. ¿Cuál es tu pregunta? Bien. Ahora, yo les hago la consulta, ¿no? Si ustedes se fijan entre buscar U y buscar H, ¿la forma de trabajo es la misma o no? Entre buscar U y buscar H. Sí es la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia puntualmente? ¿Qué es lo que cambia? Correcto, Jessica, columnas y filas, ¿no? Columnas y filas. Si me hablan del buscar V, será con el número de la columna. Si es el buscar H, el número de la fila. Bien, ahora una acotación adicional también, ya, una acotación adicional. Miren, yo lo voy a probar debajo
cuando yo escribo aquí, miren, y de repente ustedes se han dado cuenta, ¿no? Tienen, y si no se han dado cuenta, pruébenle una celda cualquiera. Ponen igual y buscar, bus. ¿Tienen ustedes habilitado el buscar X? A ver, háganle una revisión rápida en cualquier celda, coloquen igual y verifiquen. ¿Tienen buscar X? ¿Qué cosa? Ah, ahí. Tengan cuidado con sus micros, por favor. Eso ya es reiterativo de sesiones previas. ¿Tienen habilitado buscar X? Ya, por ejemplo, miren, por ahí van colocando, no tengo el buscar X, profesor. ¿Eso es porque mi Excel está mal? No. Este buscar X, ¿ya? Este buscar X es una implementación de las versiones Office 365, también de la versión de Office 2021, también la maneja. En las versiones 2019 hacia abajo, lamentablemente no está, lamentablemente. Bien, y bueno, algo típico de las versiones más recientes en el caso del Excel, mientras avanza la tecnología, van creciendo en cuanto a inventario de funciones. Ese buscar X sale con una siguiente alternativa, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí, en el código, para el buscar V, data 1, si es que a alguien se le ocurre ponerte delante del código un campo adicional, no sé, DNI, por ejemplo, ¿ya? Entonces el buscar V ya no puede trabajar. ¿Por qué? Porque el buscar V trabaja muy bien partiendo de un código y yendo hacia adelante. Esa es su forma de trabajo. No retrocede. Si tú le dices que retroceda, lo pones en aprietos, no funciona. Es igual en lo que es para datos en buscar H. Partiendo de un código, se trabaja muy bien. Si lo quieres tomar hacia abajo, pero es una búsqueda progresiva, hacia adelante. Muy bien, ahí trabaja excelente. Pero si a alguien se le ocurre, delante de este código, aquí encima, colocarte algo más, te ponen aprietos, porque el buscar H ya no va a funcionar. Entonces, tanto buscar V como buscar H son funciones que miran hacia adelante, van de manera progresiva. Si tú intentas colocar algo antes de y querer decirle trabaja regresivamente, no va a trabajar. Entonces, por ello que salió la función buscar X. Dijeron, salió buscar X y buscar V, buscar H van a pasar al olvido. Imposible, imposible. ¿Por qué? No todos los usuarios tienen la misma versión de Office. Simplemente por eso. Entonces, ¿qué hago, profesor, si me dan una búsqueda hacia atrás? Solo como referencia para que ustedes puedan hacer algo de investigación. En Excel nosotros tenemos dos funciones llamadas índice y coincidir. ¿Ya? Cuando te dan una búsqueda hacia atrás, la solución está con estas dos, índice y coincidir. Bien, ahora que si tienes el buscar X, podrías tratar de adecuarte a su manera de trabajo. Bien, pero si no lo tenemos porque no tenemos una versión más reciente, no hay problema. Índice y coincidir te solucionan el impasse. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? A ver, indíquenme. ¿Alguna pregunta? Ya, en el caso índice coincidir, como les digo, yo les hago la referencia nada más, pero la función índice sobre todo nos devuelve un valor y la función coincidir nos devuelve una posición. Pero para ello se hace un poquito más, no difícil, sino la fórmula un poquito más larga, ¿ya? Pero como referencia, índices te devuelve un valor, dependiendo, sea en una zona de datos que tengas un número, un texto, una fecha, una hora, X valor, te devuelve eso. Coincidir te trabaja con lo que es una posición más que nada. Muy bien.
En este caso, no es que usemos indistintamente, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad del buscar X, y eres de las personas que dicen por tener buscar X desecho buscar V y buscar H, bueno, es una forma de pensar no del todo correcta porque reitero, no todos tenemos esa versión actualizada de Office. Entonces, puntualmente, si yo tengo a la mano, puedo tratar de aprender su funcionamiento. Muy bien, puedo tratar de aprender su funcionamiento. Pero si no lo tengo, entonces un índice coincidir también te va a ayudar. Muy bien, el material a nivel de lo que es ejemplificación, yo les podría, como reitero, no es parte de nuestro temario, pero se los pongo para investigación. Algo de teoría te indico, índice, valor, sea número, texto, fecha, hora, es lo que te devuelve. Coincidir, posiciones, hay una lista, tienes 100 valores, según lo que tú vas buscando, te devuelve un valor, ¿sí? Un número entero. Pero con el buscar X, mira, básicamente a nivel de argumentos, ¿ya? Miren ustedes, tienen un valor buscado, exactamente es un código. Una matriz buscada, una matriz de vuelta. En este caso, tienes que darle dónde busca y de dónde te devuelve los valores. Ya no solamente es una matriz de búsqueda. Muy bien. Incluso te dice, si no lo encuentra, ¿qué hacemos? El modo de coincidencia o el modo de búsqueda. Si se dan cuenta por su estructura, es un poquito más elaborada que buscar U y buscar H. Bien, pero literalmente ustedes le tienen que dar lugar donde busco y lugar, si lo encuentro, de donde te devuelvo una respuesta. Bien, pero como les digo también, eso ya sería investigación, parte de nuestro temario todavía no lo es, simplemente lo pongo a tela de juicio para que ustedes puedan profundizar con algún de repente video que también tenemos en el canal de YouTube de la institución, pueden buscar. Si no me equivoco, había algún ejemplo con índice, ¿ya? Pero por ahora vamos a ir guardando nuestro archivo y netamente vamos a utilizar para la sesión de hoy lo que es validación de datos, ¿ya? Ustedes ya han podido apreciar el trabajo con una lista. Entonces, mira, entre que van abriendo el archivo, yo les voy haciendo un poco de teoría. ¿Qué cosa es validación de datos? Cuando tú tienes un libro, bien, cuando tú tienes un libro, en las hojas que componen el libro, deseas que se ingresen datos específicos, ¿sí? Deseas que se ingresen datos específicos, de tal manera, ¿ya? De tal manera que se puede evitar la idea de cometer errores. Muy bien, pero uno tiene que verificar, mi libro está diseñado de esta manera. En una hoja yo tengo valores que solamente deben ser números o que solamente deben ser decimales, que quizás debe ser aceptando una lista. Entonces uno piensa, ¿no? Tengo este tipo de valores, este tipo de datos, quiero que se desenvuelva de tal forma. Solo enteros, solo decimales, quizás con alguna idea de personalizado, con una listita. Entonces la validación de datos justamente te pone al alcance herramientas que puedan permitir ello. Ingreso de datos, podemos llamarlo con un poco de más limpieza. ¿Por qué? Porque evitas errores. En libros que no están validados y a veces se ingresan valores, hay equivocaciones. Después de que se han ingresado los valores, pueden llamar a una persona, la contratan y le dice, ¿sabe qué? Necesito que el libro lo corrija de tal manera que solo acepte estos datos. Entonces, ¿se puede hacer después cuando ya tiene valores? Sí. Sí se puede también hacer una validación, sea un libro nuevo o sea un libro que ya tiene datos. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Si es un libro nuevo, no hay problema, tú solo validas, mucha prueba con otros valores que ya existan no hay que hacer, porque es un libro nuevo. Pero si es un libro antiguo, que ya se han ingresado datos, probablemente algunos no concuerden con la validación y obtengas errores. Esos errores nosotros no los reparamos inmediatamente. Hay que consultar de repente con la persona que nos contrata
para que nos pueda indicar, ¿no? Decirle, ¿quieres que lo solucione? Se hace de tal manera. Ahora, no quieres que lo solucione, probablemente el sentido sea que eso es información histórica de la empresa, la institución. Pero el punto es que obtenemos datos más correctos, más adecuados. Bien, ¿desde dónde se hace esta validación? Tienes aquí la ficha datos, en el grupo herramientas de datos y el icono del check con el redondito rojo, validación de datos. Hay una flechita la cual si se despliega, miras tres opciones, nuevamente la validación, rodear con un círculo o borrar círculos de validación. Estos dos últimos, sobre todo, ¿a qué te ayudan? En el proceso de detección de errores. Para encontrarlos, si tú deseas, lo marca, y una vez que ya lo encuentras, también, si uno desea, pues lo que puede hacer es ocultar ese círculo de validación. Muy bien, pero depende de lo que querramos hacer. ¿Listo? Esa es primera parte de validación. En la validación o en la hoja validación de datos mensajes, mira. La validación de datos también cuenta con una ventana para configurar el error, puntualmente en la pestaña que se llama mensaje de error. Cuando hemos hecho hace un momento el uso de la validación lista, partíamos ¿de dónde? Partíamos de lo que era configuración, ¿sí? Partíamos de lo que era configuración. Pero ahora vamos a ver directamente el mensaje de entrada también, o el mensaje de error. ¿Y por qué no el mensaje de entrada? El mensaje de entrada más es una molestia. ¿Por qué razón? Pasas a una celda, inmediatamente está saltando un mensaje. Pasas a la siguiente, inmediatamente un mensaje. El hecho de que salga tan frecuentemente esos mensajes, al usuario lo llega hasta a cansar. Por eso, de preferencia, ¿cuáles configuramos? La configuración y el mensaje de error. En el mensaje de error tienes la posibilidad de utilizar iconografía, título y mensaje de error. Esto se expresa así. Va a generar una ventana. ¿Ya? Va a generar una ventana en la cual la zona que dice título literalmente va a ser el título de la ventana. La zona que dice mensaje de error va a ser el mensaje interno. Y el estilo va a ser un icono por el lado izquierdo que va a acompañar en esta ventana. Bien, pero lo que tú configuras te devuelve una ventana un poco más interactiva y te da posibilidades de explicar por qué se produjo el error. Dependiendo las versiones de Office, miren, aquí hay un poquito más de detalle, son tres estilos: detener, advertencia e información. No sea raro, dependiendo versiones, que en lugar de detener tengan la palabra alto. Bien, detener o alto, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Detener o alto, exactamente lo mismo. ¿Para qué me sirve? Este es bastante riguroso, no te permite la generación de errores. Hasta que ingreses un valor correcto, no te va a dejar que dentro de una celda haya un valor. Entre tanto, advertencia, que es un iconito amarillo, ¿no? Símbolo de admiración. Te va a salir una ventana con dos botones, aceptar o cancelar. Bien, aceptar o cancelar. En este caso, si el usuario se da cuenta que comete un error, cancela. Pero si el usuario no se da cuenta que comete un error y va a ingresar el valor, va a presionar el botón de aceptar.
Muy bien. Reitero, si el usuario se da cuenta que va a cometer un error, cancela. Caso contrario, si no se da cuenta, lo va a aceptar. Y la información, simplemente un botón aceptar. Sea que se dé cuenta o no, ese valor ingresa. Entonces, de aquí, el que es más conveniente es este primero, el alto o detener. Bien, entonces vamos a irnos ubicando en lo que es el ejercicio número 1 y cómo procedemos. ¿Ya? ¿Cómo procedemos para poder validar? Bien, ¿cómo procedemos para poder validar? Vamos primero a leer el ejercicio del lado derecho. Dice, permitir el ingreso de notas que consideren números enteros entre 0 y 20. ¿Ya? Ingreso de notas que consideren números enteros entre 0 y 20. Entonces voy a seleccionar el área que quiero trabajar. Todas las notas. ¿Sí? Todas las notas. Voy a seleccionarlas. Una vez que las seleccione, me voy a dirigir a datos. ¿Ya? Entonces voy seleccionando. Me ubico por datos. Aquí dentro del grupo, herramientas de datos, trabajo el check con el redondito. Bien, trabajo el check con el redondito. Si ingresamos, a ver, mira, configuración. Aquí en permitir habíamos visto lista, pero puntualmente aquí también el ejercicio me dice como premisa, quiere trabajar con números enteros. Bien, quiere trabajar con números enteros. Entonces, en permitir tienes esa opción, número entero. ¿Qué significa el primero, profesor? Que es cualquier valor. Cuando tengamos una zona que tiene validación y la quieres quitar, se utiliza cualquier valor. ¿Ya? Se utiliza cualquier valor. Ya hay una zona validada, quieres que no tenga la validación, entonces cualquier valor. Pero por ahora vamos a número entero. Muy bien. En número entero, aquí me dice entre 0 y 20. Tengo datos y aquí hay una lista de comparativos. Me conviene dejarlo como me está mostrando en el entre. Ya, me conviene dejarlo como me está mostrando el entre. Y luego tengo un mínimo y un máximo. Colocaré 0 y colocaré 20. Muy bien. Si yo hasta ahí presiono aceptar, podría trabajarte, mira. Para José voy a ingresar valores. Digamos que José tiene un 19, ingresa. Tiene, a ver, -1. ¿Se dan cuenta? Ya no dejó ingresar. ¿Por qué? ¿Entre cuánto y cuánto van los extremos? 0 y 20. Entonces, incumple. A ver, voy a probar. Se me fue, le puse 21. Tampoco me deja. 10.5. Tampoco me deja. Entonces, estoy con el modelo de detener. Si ustedes se dan cuenta en la ventana, mira, esta X es el detener o el alto. Hasta que tú ingreses algo correcto, recién te permitirá que puedas ver ese valor dentro de la celda. Muy bien. Entonces le voy a completar a ver otras notas. Ya está. A ver, me indican por favor si
va funcionando. Ya me indican si va funcionando. Muy bien. Entonces, ficha datos, validación de datos. Por ahora le hemos colocado número entero entre 0 y 20. Pero ¿qué me ha faltado? Pueden volver a ingresar y verificar el mensaje de error, pero previa selección. Vamos por todas las notas. Pueden colocarle las notas que ustedes gusten, no hay problema. Vamos a ingresar previa selección, otra vez, a la validación de datos. Y le voy a decir permitir sí el número entero entre 0 y 20, pero ahora me fijo en el mensaje de error. ¿Ya? Mensaje de error. Aquí tienen el alto o el detener, ambos son equivalentes. El título lo voy a poner, por ejemplo, verificar notas. Y en el mensaje, ingrese notas entre 0 y 20. Bien, ingrese notas entre 0 y 20. Este mensaje depende mucho del usuario, pero tampoco es que vayas a poner algo muy extenso, ¿no? Debe ser algo sumarizado de tal manera que le pueda dar al usuario a conocer por qué se produjo el error. Bien, mira, si yo le digo aceptar, voy a llenar notas para Andrea, por ejemplo, 10.5. Y ya notan, mira, más agradable también. Ahí está el título que yo le había colocado. Aquí está el mensaje y aquí está el icono. Muy bien. A ver, probemos, reitero, vuelve a seleccionar la zona, datos, validación de datos, ingresa al mensaje de error, la tercera pestaña, alto o detener lo dejas marcado, título, verificar notas, mensaje, ingrese notas entre 0 y 20. Si ustedes gustan colocarle otro mensaje, no hay ningún problema. Al momento de aceptar, prueben, ¿no? Con Andrea, yo le pongo 10.5. No me deja. A ver, ¿por qué no me dejen, Andrea? ¿Por qué no me deje ese valor? Porque has seleccionado la opción de números enteros. Correcto, porque estamos hablando de un número entero, ¿sí? Y yo le estoy tratando de ingresar, ¿qué cosa? Un decimal. Muy bien, estoy tratando de ingresarle un decimal. Entonces no estoy siendo congruente con la forma de validación que tienen en este caso estas celdas. Muy bien. Ahora, pueden llenar los otros valores a su libre criterio, no hay problema. Por ejemplo, yo voy a utilizar los datos de Miguel. Le voy a decir, tiene 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? Y aquí en el promedio dice obtener el promedio de las notas siempre y cuando estas estén completas. Bien, aquí vamos a hacerle una fórmula, mira, con un sí. Deben acordarse ustedes del sí. Es un condicional, ¿cierto? Es una función lógica. Le voy a indicar dentro, por ejemplo, un conteo de blancos. Como aquí me dice que quiere tener el promedio siempre y cuando las notas estén completas, mira, yo voy a hacer conteo de blancos, las notas, y le voy a decir que sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Si no encuentra ningún blanco, por eso 0. Usualmente contar blanco, ¿qué te devuelve? Cantidad de celdas vacías.
Bien, contar blanco te devuelve cantidad de celdas vacías. Muy bien, al decirle 0 significa no hay vacías, ¿no? Si no hay vacías, entonces mira, le voy a indicar primero que me haga redondear el promedio de esas notas como punto y coma a 0 decimales. ¿Ya? Redondear el promedio de esas celdas a 0 decimales. Caso contrario, que me mande un mensaje, abandonó. Si le falta una nota, le vamos a decir que le ponga abandonó. Mira, la fórmula se las voy a compartir en el chat. ¿Ya? En este caso, la fórmula tiene carga de ¿qué? Tiene carga de lo que es un condicional, ¿ya? Tiene también una función estadística. Igualmente, tiene funciones matemática y estadística nuevamente. Bien. Pero profesor, usted mire en sus datos. Claro, como tiene aquí 4 notas, normal. Si esto lo completo hacia abajo, miren, ¿no? Para los que yo no he llenado, ¿qué me está indicando? Abandono. Pero esto ya simplemente es complemento a lo que nos está pidiendo. Bien, entonces en esta fórmula evaluamos si las celdas en cuanto al conteo de blancos son iguales a 0, significa que todo está lleno. Como todo está lleno, le saco su promedio redondeado a 0 decimales. Caso contrario, le digo que te pongo un abandono. Pero aquí están todas las notas vacías, profesor. Mira, si en uno de los alumnos que yo le he llenado notas le borro una, ahí está, abandonó. Tiene que tener notas completas para que te saque promedio. Entonces mi fórmula funciona de manera adecuada. Bien, a ver, probemos, me indican si está funcionando la validación, si han configurado el mensaje de error, pero no me sale el mensaje de error, profesor. Manualmente tú tienes que inducir el error. Colocas un negativo, ahí está el mensaje. Si colocas más de 20, ahí está el mensaje. Si colocas un decimal, ahí está el mensaje. Bien, hasta que ingreses algo correcto, no te deja avanzar. Ya está por ahí Carmen, Diego, muy bien. A ver los demás. Tratemos de igualarnos. ¿Dónde puedo utilizar esta validación, profesor? Se me ocurre si ustedes son docentes, quieren evitar errores de ingreso de notas. Toda una zona la puede seleccionar, tiene 50 estudiantes, 4 notas, bien, seleccione el área de sus 4 notas y ponle una validación de número entero de repente. Aunque dentro de lo que son notas jugaría el papel del decimal, pero es exactamente igual, no hay ningún problema. Podríamos utilizarlo a nivel de una planilla de notas, de repente en una planilla de sueldos, también para verificar, en este caso, límites, ¿no? Un sueldo mínimo establecido o un sueldo máximo establecido. Muy bien. A ver, tenemos más ejercicios aquí. Vamos a probar el ejercicio número 2. Pero este ejercicio número 2, ¿ya? Este ejercicio número 2 me pide decimal. Es un complemento al anterior, te vas a dar cuenta. ¿Ya? Te dice, en la columna de cantidad, permitir el ingreso de datos entre 1 y 15. ¿Ya? Permitir el ingreso de datos entre 1 y 15. Entonces, selecciono primero las celdas. ¿Sí? Selecciono primero las celdas en la cantidad. ¿Dónde me voy? Datos. En el grupo herramientas de datos, trabajo con lo que es el check y el redondito. ¿Qué pestaña es la que tocas primero? Configuración.
Entonces vamos a configuración y le decimos permitir decimal. Mira qué fácil. Permitir decimal. Bien. Luego vamos a ir en datos, mantener el entre, porque el ejercicio se liga a ello. Pueden ser ejercicios que hablen de mayor, menor, menor igual, etcétera. Eso depende netamente del ejercicio. Por ahora mantengo el entre y le digo mínimo 1, máximo 15. Mínimo 1, máximo 15. Luego, mensaje de error y aquí configuramos, ¿no? Mira, en título le vamos a poner verificar cantidad, por ejemplo. Mensaje de error, ingrese cantidades entre 1 y 15. Si le indicamos aceptar, a ver, si pruebo, a ver, primero extremos, -1, no ingresa. 16, tampoco. 1.5, ya ingresó. 6, me deja ingresar, ojo, ¿eh? Le voy a poner otras cantidades, a ver, 7.5 y un 4. Por ahora, miren, ¿es un proceso equivalente a la forma del entero o no? ¿Es una forma equivalente a la aplicación del entero o no? Sí lo es, ¿cierto? Sí lo es, pero ojo, en el entero yo no podía ingresar decimales, me mandaba error. Ahora, cuando pruebo decimales, miren, sí puedo ingresar valores enteros. He ingresado yo un 6, he ingresado un 4 y me ha dejado. Pero si hemos ingresado decimal, ¿por qué dentro del decimal hay un entero? Ya, es por la configuración, pero si le hemos puesto decimal y yo veo hay un entero, debería pasar lo mismo que en la validación de tipo entero, que el decimal no te deje entrar. En el caso del decimal no debería dejar un entero. Muy bien, pero ¿cuál es el detalle? Ya, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué te deja ingresar aquí un entero? Esto el Excel lo está asumiendo como 6.0. O si tu máquina trabaja como separador con la coma, con el 6,0. Pero somos conscientes que si tú intentas ingresar un valor así en una celda, inmediatamente el Excel, tú puedes ingresarlo, pero al aceptar, te queda con el entero nada más, ¿no? 6, 7, 8, n. Bien,
Entonces, justamente es por ello. En la escala de los decimales, considera los enteros, pero los adecúa, como que trabaja más el formato, punto cero, por esa razón. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. A ver, validación entero, validación decimal. Muy similares ambas, ¿no? Muy similares ambas. Bien. Si funciona, a ver, vamos al siguiente ejercicio, al número 3. Ya, vamos al número 3. Miren, es justamente una validación de tipo lista. Bien, es una validación de tipo lista. Nos dice validar el rango de celdas desde la C7 hasta la C11. De tal forma que puedan elegirse idiomas distintos para cada alumno. ¿Sí? De tal forma que puedan elegirse idiomas distintos para cada alumno. Muy bien, pero aquí también me voy a fijar en la celda del curso. En el comentario aquí me indica a ver, verificar los idiomas disponibles en la hoja auxiliar. Bien, entonces, a ver, démosle una chequeada a esa hoja. Miren, es la última hoja. Si es que no la miran, ya, si es que no la miran, avancen nada más hacia su derecha. Y al encontrarla, si le damos un clic, miren ustedes aquí, ¿no? Tenemos por ahora 4 idiomas. Hay una celda amarilla, vamos a ponerle otro color, ¿ya? Para que se diferencie lo que vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, un verde u otro color, si gustan, no hay problema, ¿ya? ¿Y por qué le pone esos tonos de color, profesor? En primera intención, estos son los datos que vamos a jalar, ¿sí? Y aquí vamos a ir ingresando primero un valor y luego otros adicionales, pero vamos a darle la alternativa de una actualización. Ya, vamos a darle la alternativa de una actualización. Este color diferenciado, verde, amarillo u otro, para una actualización manual, y estos de aquí para una actualización, pero automática, que nos va a ayudar bastante. Muy bien, bueno, nos va a ayudar bastante. Entonces, si han ubicado la hoja auxiliar, regresemos a la hoja de ejercicio 3, seleccionen las celdas vacías donde se va a ingresar el curso, ¿ya? Vamos a ir a datos, vamos a ingresar por aquí al
grupo herramientas de datos y utilizamos la opción de el check con el iconito de redondito también, ¿no? Al ingresar, configuración, le decimos lista. Bien, le decimos lista. Aquí en el origen, muchos se van a preguntar, profesor, ¿no hay un nombre de rango como lo hemos hecho en ejercicio previo? Ya, puedes tener un nombre de rango y si no lo tienes, mira, vas a utilizar esta flechita. Ya, vas a utilizar esta flechita. Si le damos un clic, seleccionamos la hoja auxiliar. Ya, seleccionamos la hoja auxiliar. Cuando la ventana se hace más chiquita, seleccionamos la hoja auxiliar y seleccionas, por ejemplo, los 4 idiomas. Ya, seleccionas los 4 idiomas. Profesor, seleccione usted todos, pues, y va a actualizar. Mira, si yo selecciono todos, esto pasa. Regreso con la flechita a la ventana y presiono aceptar. Aquí puedo tener una lista, tiene los 4 valores, pero si pensaban que por estar vacíos esos no iban a contar sino hasta que se llenen, aquí se dan cuenta de que no. Ahí están esos valores. Entonces no es conveniente que seleccione yo todo. Muy bien, entonces lo voy a repetir, de paso corrijo. Selecciono en validación de datos, flechita, le dije lista, uso la flechita, y solamente los que tengo llenos. ¿Ya? Solamente los que tengo llenos. Regreso y acepto. Ahora sí, miren, los 4 idiomas, a cada uno de los alumnos le voy a dar uno diferente. Soluciono el impasse de que los vacíos no salen, pero tengo un problema que no le puedo dar un idioma diferente a la última alumna. Muy bien, entonces primero indíquenme si sale ese tipo de trabajo. Seleccionan las celdas de los cursos vacías. En la validación, lista, uso flechita, ubico auxiliar, solamente los 4, no todo, porque han visto que te va a generar vacíos. Con los 4 nada más, regresas y aceptas. Y le van poniendo un curso para cada uno. ¿Bien? Si ese funciona, miren, una primera actualización manual. ¿Ya? Aquí en estas celdas de la hoja auxiliar que he puesto un color verde, por ejemplo, le voy a decir otro idioma, ruso. Lamentablemente, al aumentarlo, no se aumenta automáticamente en la lista, ¿sí? En ninguno de los elementos, no se aumenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelves a seleccionar tus celdas de validación, datos, validación de datos, mantienes lista, pero ¿qué cambias? Vas a cambiar el origen. Dándole un clic en la flechita y seleccionando ahora más esa celda adicional. Ya, más esa celda adicional. Si regresamos y aceptamos, ahora sí, Erika tendría la posibilidad de un nuevo idioma. Al igual que los demás, ya sale ruso. ¿Sí? A resumidas cuentas, esta actualización manual, ¿qué implica? Que vuelvas a validar. Seleccionas, validación de datos, lista, flechita, marcas lo que sea necesario, regresas y aceptas. A ver, prueben y me indican si le pueden asignar a Erika un idioma diferente. No se olviden en la hoja auxiliar de llenar un solo idioma diferente. Bien, pero entre que van probando también les consulto. Si yo te voy agregando un día, 2 en el día, pero un poco más tarde te agrego 3, más tarde todavía te agrego 5, en el siguiente día te aumento 10, al siguiente día te aumento 20, ¿será conveniente hacer ese proceso de volver a validar cada vez que aumentemos algún elemento? ¿Será conveniente? No, ¿verdad? No es que sea difícil, ustedes lo pueden hacer, se dan cuenta que es simple.
Pero el problema es hacerlo todos los días o en el mismo día varias veces. Es mucho tiempo perdido. Muy bien. Se hace tedioso, nos ponen por ahí, ¿no? Poner más idiomas, sí, pero sería lo bonito va a ser que ustedes llenen aquí y automáticamente la lista se vaya trabajando, ¿ya? Entonces, miren, en la hoja del ejercicio 3, ¿ya? En la hoja del ejercicio 3, por ejemplo, al lado de español, yo le voy a poner un color para hacer una fórmula auxiliar, ¿ya? Vamos a hacer una fórmula auxiliar. Una idea que están mencionando por ahí, Víctor Raúl, es convertir esto en tabla, ¿sí? Podría ser una alternativa, ¿ya? Podría ser una alternativa, convertir esto en tabla, ¿no? Si yo me ubico en una celda, me voy por la ficha inicio y le podría decir aquí dar formato de tabla, sería una forma, ¿bien? Colocarle un nombre. De todas maneras, si todo esto tuviese un nombre, el problema son los vacíos, va a salir como hace un momento les ejemplificaba. La idea de tabla, darle un formato de tabla, puede ser mejor, ¿ya? Es una alternativa, pero ahora, miren, yo les voy a hacer una fórmula aquí, ¿ya? Y la fórmula se las voy a compartir. Existe una función llamada desref, ¿ya? Existe una función llamada desref. Esta función trabaja con rangos dinámicos, ¿ya? Trabaja con rangos dinámicos. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a permitir? Yo voy a poder decirle referencia, voy a marcar la hoja auxiliar y voy a empezar desde español hasta el último espacio que me han dejado vacío. Pero profesor, usted acaba de mencionar que los vacíos van a reflejarse y se supone que lo que queremos es actualizar. Claro, pero aquí estoy haciendo otra manera de trabajo. Ya no estoy manualmente a través de lista ampliando selección. No, estoy utilizando una formulita. Bien, entonces, miren, aquí yo estoy cambiando hasta la hoja de auxiliar, pero este ref es un punto de partida. He seleccionado toditos. Me voy a quedar solamente con lo que es el idioma, ¿ya? Entonces, a ver, otra vez, vamos a presionar escape si lo están editando. Mira, en la hoja del ejercicio 3, al lado de español, colócale un color para que te des cuenta. Y en la barra de fórmulas le digo, desref. Me cambio a la hoja auxiliar. Mi punto de comienzo en este bloque es español. Bien, es español. Necesito colocarle el absoluto. Dólar, dólar. Voy a presionar la tecla F4 una sola vez. Muchas veces esa referencia absoluta en la laptop la sacas con la tecla de función Fn y el F4 a la vez. Bien, ¿por qué profesor lo fija? Porque es mi punto de comienzo. De ahí hacia adelante hay idiomas. O de ahí hacia adelante hay elementos. Coma o punto y coma. Dref también te va a pedir cantidad de filas y columnas que se pueda desplazar, pero por ahora no es un desplazamiento. No es un ejemplo como tú tienes una hoja, dentro de esa hoja hay cabeceras, y progresivamente nosotros vamos llenando registros. Digamos, llenas un registro, si esto está lleno, debe pasar a uno siguiente, llenas un registro más. Si esto está lleno, debe pasar uno siguiente, un registro más. Entonces, eso de avanzar, cuando llenas registros ya es un Excel avanzado también, sería útil para el DREF, pero ahora no necesitamos avanzar o retroceder en cantidad de filas, columnas. Entonces aquí yo le voy a poner 0, punto y coma 0. No necesitamos trabajar por ahora filas y columnas.
Bien, para poner el absoluto, F4, tecla F4 una sola vez. En la laptop muy probablemente tienen que acompañarse de la tecla de función Fe. Y ahora lo que sí me interesa es el alto. Siguiente valor, el alto. Con la función contará, como estoy aquí trabajando textos, la función contará te cuenta justamente textos y números. Me va a servir para los textos. Le voy a dar el rango completo ahora sí, incluyendo las celdas vacías, desde español hasta la última celda vacía. Y voy a presionar F4 también para mantener este bloque fijo. Bien, entonces, primero un punto de partida en la hoja auxiliar, la primera ubicación, no la cabecera, sino el primer valor exacto, español. F4 para poder fijar. Cantidad de filas y columnas, ceros, porque no vamos a trabajar avanzando, retrocediendo. Bien. Y el conteo, la función contará, que te trabaja números y textos. Teniendo en cuenta el rango, ya teniendo en cuenta el rango completo, ya el rango completo. En este caso, desde español hasta la última celda vacía. Y presionan también F4, ya presionan también F4 para poder mantener el bloque. Tanto el punto de partida como el bloque de los idiomas en este caso debe ser fijo. Voy a cerrar el conteo y hasta ahí voy a quedar, porque el ancho tengo una sola columna, no me es necesario. Muy bien, entonces esta formulita se las comparto en el chat, miren. Cuando le estamos editando, empezamos aquí, de ref, cambio de hoja, selecciono punto de partida, F4, filas y columnas, ceros, como punto y coma, dependiendo sus máquinas. Y luego la función contará, para verificar el alto, no cuenta los vacíos, y eso me va a ser también prudente dentro de mi rango. Selecciono desde español hasta el último vacío, fijo con F4, cierro el contará, me va a pedir el ancho, por ahora es una sola columna, no hay problema, cierro el de ref. Presiono Enter y dejo que me mande nuevamente a mi hoja de ejercicio 3. Quizás, entre que ustedes lo prueban, mira, yo tengo en una primera celda que he puesto un color español y después se me ha llenado con otros valores, no hay problema. Si a ustedes les sale solamente la primera con la referencia de español, excelente, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. A mí me sale por cuestión de completar datos ya versiones más recientes, hacen eso muchas veces con rangos dinámicos, igualmente con funciones de rangos dinámicos o que aluden a ellos. Bien, entonces a ver, me indican si tienen como primer punto un idioma, en el caso mío es español. Si no les ha completado lo demás, no se preocupen, lo importante es que ustedes tengan el valor de la celda de apoyo, de esa celda auxiliar. Miren, Maribel se ha completado, bien. Un idioma tiene que salirles, un idioma, al menos uno. Si esto se les completa, no hay problema. Si no se les completa y solamente sale uno, no hay problema. Bien, lo importante es que tengamos un idioma. Al final de cuentas esto lo vamos a borrar. Entonces, ¿para qué lo hace, profesor? Mira, mira. La fórmula que hayas hecho aquí, cópiala, ¿ya? Cópiala. Puede salir cualquier idioma, no se olviden. El punto es que te salga al menos un idioma. Selecciona tu fórmula, cópiala. O cópiala del chat si deseas. Bien. Vas a seleccionar el rango de datos del curso. ¿Ya? Vas a seleccionar el rango de datos del curso. Y te vas a ir por datos
la validación de datos, y en el origen vamos a borrar lo que ya teníamos. Como yo he copiado la formulita, aquí la pego y no muevo nada más. Ahí pego mi fórmula, no muevo nada más. Muy bien. No presiones alguna direccional, izquierda, derecha, nada. Copia, pega la fórmula. Quiero ver, profesor, desde el comienzo, haz un arrastre con tu mouse. Si quieres ver al final, un arrastre con tu mouse. Pero no muevas direccionales. Vamos a lograr la fórmula. Si me voy aquí por aceptar, miren, profesor, no ha pasado nada. Ya. Incluso esto de acá, mira, yo lo borro. Profesor, pero su fórmula, la fórmula ya está en la validación. En la hoja de auxiliar, voy a colocar aquí un par de idiomas. ¿Ya? Un par de idiomas. Le voy a decir, por ejemplo, inglés y el chino. Voy a revisar en la hoja del ejercicio 3, mira, había hasta ruso, ahora aquí está inglés y chino, solito. Los dos idiomas que he colocado para todos. O si borro, no, no era chino, lo borro chino, verifico nuevamente aquí. Si te das cuenta, la actualización ahora simplemente depende que en la hoja, en este caso llamada auxiliar, nosotros ingresemos algún determinado valor. Muy bien, entonces la fórmula que yo había hecho aquí, seleccioné, me voy a la validación de datos, sigo con la lista, pero lo que antes había lo he borrado, ¿sí? Lo que antes había lo he borrado. ¿Y qué he colocado? He pegado la fórmula que incluso les he pasado por el chat, la misma fórmula que ustedes estén probando. Borren, cópienla y péguenla. No muevan alguna otra direccional, no coloquen nada más. Simplemente copien y peguen la fórmula y aceptan. Al trabajar en la hoja auxiliar, agregando más idiomas, había colocado 2, reviso la hoja de ejercicio, solitos, inglés y chino, están saliendo, solitos. Si yo borro idioma de la hoja auxiliar, borro chino, reviso, igualmente se borra. Bien, entonces, entre lo que ustedes prueban, ¿cuál de las dos maneras para actualizar estas celdas de lista serían más adecuadas, ¿no? La actualización manual o utilizar la actualización automática con esta formulita que usa el DREF. La que tiene una fórmula, ¿cierto? La que tiene una fórmula. Hay la posibilidad de utilizar una tabla, toda vez que al utilizar una tabla ustedes seleccionan valores y aumentan datos, normal. Bien, pero por ahora lo que estamos utilizando es una fórmula también para trabajar. El hecho de utilizar tabla implica que ustedes conozcan, ya sea que este bloque lo conviertas a tabla mediante esta opción, dar formato como tabla, o desde insertar a esto lo conviertas también a tabla desde aquí. Entonces ya para hablar de eso es áreas de datos como tablas. Por ahora estamos haciendo con una formulita. Muy bien. Ahora, tenemos ya una validación número entero, una validación decimal, una variante en la validación de tipo lista. Conocen que se puede llamar un nombre de rango. Han visto que podíamos seleccionar literalmente de una hoja o también una actualización, en este caso para
listas mediante esa formulita. Si ustedes la hacen extensiva esa fórmula a otros casos, solamente tienen que cambiar el punto de partida y el rango con el cual se va a hacer el conteo, nada más. Bien, ahora, si vamos a la hoja del ejercicio 4, aquí te dice validación de longitud de texto. Bien, validación de longitud de texto. En este caso, esta validación literalmente trabaja con una cantidad de caracteres que tenga una cadena. Por ejemplo, tengo el DNI 1, DNI 2. En el DNI 1 me dice, considere el ingreso de 8 caracteres. En el DNI 2, ingreso de 8 dígitos. En primera intención, ustedes deben saber que el DNI no es un número. Es una cadena de texto compuesta por 8 dígitos, que es diferente. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando alguien te pide el número de tu DNI. ¿Qué respondes? No lo lees en millones. 12.222.222. Ninguna persona lee su DNI de esa manera. Lo lee de 2 en 2. 22, 32, 42, 52, por ejemplo. Entonces ya ahí te das cuenta, no es literalmente un número. Es una cadena de texto compuesta por 8 dígitos. Bien, entonces vamos con la primera columna, las 4 celdas DNI 1. Aquí solamente te dice 8 caracteres, ojo. Pero literalmente 8. Eso está relacionado con el uso del igual. Igual a 8. Si me voy por datos, seleccionas las celdas del DNI 1, datos, la validación de datos, check con redondito, permitir. Le vamos a decir aquí longitud de texto. ¿Ya? Permitir longitud de texto. En el comparativo, igual a y le colocas 8. ¿Ya? Igual a y le colocas 8. Configuras el mensaje de error. Por ejemplo, le voy a poner verificar DNI. DNI cuenta con 8 caracteres. Literalmente lo que me dice el DNI 1 en la parte de abajo. Si acepto, ahora voy a empezar aquí a ingresar. Por ejemplo, mira, una serie del 1 al 9, me manda error, ya está pensando en los 8. Le quito 1, ya ingresó. Ahí. Ese DNI que acabo de ingresar es correcto. 22, 33, 44 TT. ¿Es correcto? No, ¿verdad? No es correcto. ¿Pero por qué me está dejando ingresar? A ver. Más que por ser texto, porque en ningún momento yo le he dicho a mi validación que sea dígito, que sea número, simplemente se le ha hecho 8 y es en general, caracteres. Muy bien. Entonces lo que está cumpliendo es justamente trabajo con sus 8. Muy bien. Ahora, de repente también me dirán, pero profesor, es complicado que nos equivoquemos en el número de DNI.
Quizás en un dígito por otro, pero sigue siendo un número, pudiera ser. Pero vamos a dar los 8. Entonces, a ver, vamos a ver el DNI 2. Pero para ello, debajo de las 4 celdas, mira, voy a utilizar una celda auxiliar. ¿Ya? Voy a utilizar una celda auxiliar. Y vamos a ver una fórmula que comienza con la I. ¿Ya? Voy a usar la función I. Igualmente, igualmente voy a utilizar la función largo. ¿Se acuerdan ustedes para qué se usa la función largo? ¿Conocen la función largo? Quizás es una función de texto, en primer lugar, que te permite evaluar la cantidad de caracteres que tenga una determinada cadena. Entonces yo le voy a decir largo del primero de los DNIs a ingresar. Pero profesor, si acá no hay nada, ¿no? Si acá no hay nada. En este caso, en este caso, lo que estamos preparando es una ayuda que nos puede evaluar el valor a ingresar que tenga 8 caracteres. Entonces, por eso le voy a decir largo de la celda igual a 8, coma o punto y coma, coma o punto y coma. Y también voy a usar una función llamada esTexto, una función llamada esTexto. Muy bien. ¿Para qué? Mira, de esta función esTexto, si es texto, sería como este valor de 22, 33, 44 TT. Entonces, voy a mirar dentro de este tipo de trabajo a ver si hay uno que es texto, debe haber un es número, mira. ¿Sí? Entonces, hay dos funciones, es texto y es número. En este caso, yo necesito que sea un número. Voy a trabajar con esta función. Y le voy a indicar la celda puntualmente con la cual se trabaja. Muy bien. Entonces, mi fórmula, hasta ese punto, cierro es número y cierro la I. En primera intención, ese tipo de fórmulas son de tipo comparación. Cuando es una fórmula tipo comparación, te devuelve dos posibles valores, verdaderos o falsos. Muy bien. Entonces, algo más. Estas fórmulas también necesitan algo de estabilidad. Entonces, yo tengo que trabajar idea del absoluto, pero no para ambos valores, sino solamente para lo que es la fila, en este caso trabajando con la columna E. Perdón, la columna, ¿no? La columna E. Cuando se tienen más datos, ¿ya? Muy probablemente hacemos la fórmula y encontramos algún error. Entonces, ahí es lo que nos ayuda a la estabilidad. El símbolo del dólar, ¿ya? El símbolo del dólar solamente delante de la columna. Dólar y una letra, columna, por ejemplo C. Así debe quedar. Lo que es el número vendrá inmediatamente después. Entonces, ¿cómo voy a conseguir esto? También con la tecla F4. ¿Ya? En la fórmula que yo tengo, mira, me acerco al valor, ya me acerco al valor, a la celda me refiero, y voy a presionar F4 una vez es absoluto, dólar, dólar. Dos veces delante del número, tres veces delante de la columna. Repito aquí, me ubico con mi mouse a la altura de la celda que yo quiero trabajar. F4 una vez, dólar, dólar. Celda fija completamente. Al presionar F4 una segunda vez, fijo lo que es la fila, el numerito. Y al presionar F4 por tercera vez, fijo en este caso lo que corresponde a la columna. Muy bien,
De todas maneras, les comparto la fórmula y en la validación ya pueden notar, ¿no? Estaba muy sencillo, profesor, número entero, decimal, hasta la lista. Aquí se complicó un poco la longitud del texto por hacer la fórmula. Bien, pero lo que queremos es evaluar que tenga 8 y que sea número. Cuestión de estabilidad a nivel del trabajo con la fórmula. Vemos sus celdas. Bien, vemos sus celdas. Y F4 tres veces. Se ubican a la altura de la celda E8 en ambos casos. F4 tres veces. Bien. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, esa fórmula la vas a copiar. Vas a seleccionar el bloque de notas, o en este caso los DNIs, datos, la validación de datos, y le vamos a decir, a ver, configuración, vas a buscar personalizada. Y en fórmula, mira cómo se habilita solito. En lista te decía origen, pero podíamos colocar una fórmula. En personalizada, literalmente solo para fórmulas. Copias y pegas tu fórmula. No le haces nada más. Profesor, no puedo editar mi fórmula aquí mismo. Sí puedes, solamente que cuando lo editas en una celda auxiliar, tienes el apoyo del Excel al momento de elaborar la fórmula. Pero cuando lo hagas aquí, no va a haber una ayuda. Literalmente cada uno va a tener que escribir literal la propia función, conociendo los argumentos que la componen. Muy bien. Le voy a dar un mensaje de error. En el título le diré verificar DNI. Y luego DNI cuenta con 8 dígitos. Muy bien. A ver, mira, voy a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una letra. No ingreso. Con un número ya ingresó. Bien. Problema, como ya lo están mencionando por ahí, cuando ingresamos DNIs con inicio 0. Si yo aquí le coloco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nosotros pensamos que son 8 caracteres, pero el Excel no cuenta el 0 a la izquierda. Por eso no te deja ingresar. Si ustedes quisieran ello, teniendo en cuenta que aquí no está respetando si es número, si es texto, a esto, desde inicio, pueden utilizar ustedes el grupo número, dándole clic a las más opciones del grupo número, esta especie de cuadradito con flechita a la derecha, y le pueden dar a las celdas desde el número, la pestaña número, el formato texto. ¿Ya? Formato texto. Miren, si yo coloco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no me ingresa porque ya hay 9. Le borro el 8, ahora sí tienes el 0. Pero de esa manera lo pueden hacer aquí, ingresando lo que son textos, dígitos, pero con formato texto normal, te va a dejar ingresar el 0. Si queremos verificarlo en una fórmula, obviamente ya la fórmula tendría que tener otro sentido. Muy bien, pero por ahora, para poder trabajar fórmula, seleccionar, previa edición de una fórmula, datos, la validación de datos, configuración personalizada, pegas tu fórmula y configuras tu mensaje de error. Muy bien.
Reitero, para verificar el inicio cero con una fórmula, la misma ya tendría que ser un poco más elaborada. Por ahora estamos controlando que sea número y que tenga 8 elementos como cadena. Muy bien. A ver, pruébenlo por favor, me indican si vamos bien hasta ahí. Literalmente la columna del DNI 1 es una validación de texto, longitud de texto. La validación para el DNI 2 y es una validación personalizada. Pueden darse cuenta en las validaciones personalizadas, requerimos hacer uso de fórmulas. ¿Dónde las elaboramos? ¿Dónde las elaboramos? En una celda donde tengamos espacio, una celda libre. Y para ponerla en práctica, simplemente copias, pegas la fórmula, nada más. Las fórmulas que se pongan a nivel de una validación dependen de selecciones. Probablemente has seleccionado solamente 3. Tienes que volver a seleccionar y aplicar la validación. Igualmente, si en la fórmula que has hecho has trabajado desde la E9, por ejemplo, significa que al elaborar la fórmula auxiliar no has tenido en cuenta la primera. Bien, ahora, miren, el ejercicio final, ejercicio 5, trabaja con lo que son categorías, bien, trabaja con lo que son categorías y montos, bien, categorías y montos. En este caso hay un enunciado relativamente amplio, te dice, si la categoría es A, debe aceptar montos entre 100 y 200. Si es B, debe aceptar montos menores a 500. Caso contrario, debe aceptar montos superiores o iguales a 500. A ver, en primera intención, si ustedes ven ese enunciado, ¿qué aplicarían? Si es A, si es B, caso contrario, solo por el enunciado, a ver qué aplicaríamos. Un sí, básico o anidado. Anidado, ¿cierto? Porque son preguntando por A, por B u otro criterio hasta 3 preguntas. Entonces, voy a coger una celda de prueba, le voy a poner color amarillo, por ejemplo, y le voy a indicar, mira, igual sí, voy a trabajar con la categoría, pero recuerden para estabilizar F4, 1, 2, 3 veces. Estabilizar, fijamos columna. Bien, F4 3 veces. Le decimos, si tú eres igual a la letra A, entonces, como punto y coma, para límites uso una I y trabajo con el monto. 1, 2, 3 y le digo, mayor o igual que 100, como punto y coma, pero el mismo monto, 1, 2, 3, menor o igual que 200. Entonces ahí va el monto entre 100 y 200. Coma o punto y coma. Viene el valor falso. Ahí voy a poder preguntar nuevamente. Si la categoría 1, 2, 3 es igual a B, entonces me dice montos menores a 500. Selecciono el primer monto, 1, 2, 3, menor que 500. Coma o punto y coma. Ahora me dice caso contrario, si no es A, si no es B, puede ser cualquier otra letra. Entonces ya tengo A, B, si es cualquier otra letra, el monto, 1, 2, 3,
es superior o igual, mayor o igual que 500. Por ahora son dos is los que se han utilizado. Cierro un paréntesis, cierro dos. Muy bien. Pero, primera intención, cuando sea A. Segunda intención, cuando sea B. Caso contrario, lo que me resta por aquí. Muy bien. La formulita también se las comparto. Y vamos a hacer la validación. Selecciono los montos. Me voy por datos, validación de datos, configuración. Aquí en permitir le digo personalizada y en fórmula copio y pego mi formulita que he realizado. Bien, copio y pego la fórmula que he realizado. Mensaje de error, para el título le pondré verificar categoría. Y se me ocurre categorías evaluadas A, B u otra. Bien, un mensaje que te ayude más o menos a entender. Entonces, mira, para A, si le coloco 50, no me deja. 300, no me deja. Entre 100 y 200, 150, ya ingreso. Esta celda que me está sirviendo de apoyo, no es que esté mal, mira, le bajo el tamaño de la fuente y tiene en verdadero, ¿no? Porque ya cumple. Si es B, menores a 500, a ver, 500 mismo, no ingresa porque ese es menor o igual para tal caso. 300, B ingresó. 4000 no le deja, es mucho más alto. Y en el caso de C u otra letra, montos superiores iguales a 500. 500, bien, aquí le voy a cambiar Z, le voy a poner 1000, para que se cumpla la tercera premisa que hay aquí. Si no es A, si no es B, entonces debe salirte también un monto. Muy bien. Entonces, esto es una validación de datos personalizada también, pero tener en cuenta la edición de una formulita. Como les digo, al momento de validar, si ustedes directamente validan y en configuración eligen personalizado, tienen este espacio y desean hacerlo aquí, bien, trabájalo. Pero si no estamos acostumbrados a esto, mejor una celda auxiliar, nos apoyamos de la ayuda que te menciona el Excel y luego copiamos y pegamos la forma. Muy bien. Restaría solamente para este ejercicio que nosotros completemos esta parte de aquí, ¿ya? Correspondiente a un formato condicional. Muy bien, pero eso lo vamos a ver la próxima sesión. Por ahora estamos ya en nuestro tiempo adecuado. En la próxima sesión vamos a hablar de, también si no me equivoco, funciones de texto y vamos a completar esta parte. Muy bien.
Entonces vamos guardando este archivo y por hoy eso sería todo. Falta, como les digo, solamente completar parte de formato condicional de acuerdo a las letras que se pinten la fila de un determinado color. Bien, agradecerles su atención y participación en la sesión de hoy y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan todos buenas noches.